El flamante Papa León XIV, elegido hace apenas unos días como líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, ya enfrenta una grave y explosiva acusación. Habría encubierto abusos sexuales cometidos por sacerdotes mientras ejercía cargos de poder en Perú. Así lo denunció públicamente este jueves 8 de mayo la Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes, SNAP, una organización internacional que lleva décadas documentando el encubrimiento sistemático de crímenes sexuales dentro de la Iglesia. En un comunicado emitido solo horas después de la primera aparición pública del nuevo pontífice en el Vaticano, SNAP sostiene que León XIV, cuyo nombre secular es Nicolás Prebosta, fue cómplice del silencio y toleró activamente conductas criminales durante su paso por altos cargos eclesiásticos en Sudamérica. La acusación no es menor. Lo señalan directamente por proteger a sacerdotes abusadores y entorpecer denuncias de víctimas, todo mientras ascendía en la jerarquía eclesial. Según la denuncia, cuando Prebosta era provincial de los agustinos, no solo ignoró denuncias internas, sino que incluso permitió que un sacerdote acusado de abusar sexualmente de menores, y cuyas funciones pastorales habían sido restringidas desde 1991, viviera en el convento agustino de Chicago en el año 2000. Este convento estaba ubicado justo al lado de una escuela primaria católica, una cercanía que SNAP califica como una bomba de tiempo, que pudo haber expuesto a más niños al peligro. Pero la controversia no termina ahí. Como obispo de Chiclayo, entre 2016 y 2023, Prebosta habría recibido múltiples denuncias de víctimas de abuso clerical sin tomar acciones claras para garantizar justicia. SNAP asegura que al menos 3 sobrevivientes llevaron sus casos ante las autoridades civiles en 2022, frustrados por la inacción y el bloqueo institucional que enfrentaron dentro de la diócesis. Las víctimas, según el colectivo, fueron ignoradas sistemáticamente por la estructura eclesial que encabezaba el ahora Papa. La organización ya había presentado una denuncia formal contra Prebosta el pasado 25 de marzo de 2025 bajo el decreto Vocestis Lux Mundi, una normativa impulsada por el Papa Francisco que obliga a investigar con transparencia cualquier acusación de abuso sexual en la Iglesia. Ahora, SNAP exige que León XIV enfrente su historial con hechos y no con discursos. Entre sus exigencias, la creación inmediata de una Comisión Global de la Verdad, con independencia real del Vaticano, y la implementación urgente de una ley universal de tolerancia cero que se incorpore directamente al derecho canónico. A su juicio, los primeros 100 días del pontificado deben servir como prueba de fuego para determinar si el nuevo Papa realmente está dispuesto a romper con la cultura del encubrimiento, o si, por el contrario, será un eslabón más en la larga cadena de impunidad eclesiástica. Prebosta, conocido por su estilo reservado y férrea defensa de la unidad institucional, lideró la diócesis de Chiclayo en una de las regiones más golpeadas por el escándalo clerical en Perú. Durante su episcopado, varios casos de abuso infantil fueron deliberadamente desestimados o postergados indefinidamente en comisiones diocesanas controladas por personas de su círculo más cercano. SNAP asegura que documentos internos muestran cómo el entonces obispo instruía a sus subordinados a manejar con discreción las denuncias, evitando el escándalo público y priorizando la salvaguarda de la imagen de la Iglesia. En paralelo, sacerdotes denunciados fueron trasladados a otras parroquias rurales, donde el acceso de las víctimas a la justicia civil era prácticamente nulo. Uno de esos sacerdotes, según revelaciones publicadas por la prensa local, ofició misa y mantuvo contacto con niños incluso después de que la diócesis recibiera denuncias formales en su contra. La reacción del obispo Prebosta, una carta genérica de reubicación pastoral y silencio absoluto ante las autoridades. En 2019, cuando el caso de un joven abusado por un sacerdote en Lambayeque llegó a manos de la prensa peruana, Prebosta intervino directamente. Convocó a una rueda de prensa para condenar la politización de los ataques a la Iglesia y negó conocer antecedentes del acusado. Sin embargo, un correo electrónico interno, filtrado este año a SNAP, demuestra que el entonces obispo había recibido advertencias explícitas sobre ese sacerdote desde al menos 2017. El correo contenía un informe psicológico que alertaba de tendencias peligrosas y recomendaba la suspensión inmediata del agresor. No solo no fue suspendido, fue asignado como director espiritual en un colegio católico. Este tipo de operaciones encubiertas no eran una excepción, eran el procedimiento estándar,
Detrás de cada denuncia había una estructura legal y clerical armada para blindar a los acusados. Las víctimas eran sometidas a procesos hostiles, obligadas a repetir sus testimonios ante comisiones diocesanas sin ningún acompañamiento legal, y muchas veces eran presionadas para guardar silencio a cambio de acompañamiento espiritual o pequeñas compensaciones económicas. Snap lo llama con todas sus letras: una maquinaria eclesial de encubrimiento. A medida que nuevos testimonios emergen, la figura de León XIV, antes celebrada como un puente entre continentes, comienza a verse como la encarnación de un sistema que prefirió proteger su poder antes que escuchar el llanto de los inocentes. El escándalo sacude los cimientos del Vaticano en un momento crítico y plantea una pregunta ineludible: ¿cómo puede liderar la renovación moral de la Iglesia un hombre que, durante décadas, caminó entre las ruinas del abuso sin alzar la voz? Detrás de la indignación moral, muchos ven una campaña orquestada desde lo más profundo del mismo aparato que él intentó desmontar: el sodalicio de vida cristiana. Este grupo laico de origen peruano, que por años cultivó una imagen de devoción, obediencia y pureza, fue desenmascarado en 2015 gracias al trabajo de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Su libro Mitad monjes, mitad soldados reveló un infierno oculto: décadas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por líderes sodálites desde los años 70, muchos de ellos bajo la protección de altos prelados y redes de poder político. El escándalo fue tal que el Papa Francisco ordenó su desmantelamiento definitivo en enero de 2025, marcando un golpe directo contra uno de los movimientos más conservadores y herméticos del catolicismo latinoamericano, y ahí es donde entra León XIV. Como colaborador cercano de Francisco, Prebosta fue una pieza clave en la investigación contra el sodalicio, y según fuentes cercanas al Vaticano, fue él quien recopiló y envió buena parte de las pruebas que impulsaron la caída de la organización. Eso, dicen sus defensores, lo convirtió en blanco de una vendetta silenciosa pero efectiva, una operación de desprestigio que ahora habría alcanzado su punto máximo con su elección como papa. Esto es una vendetta. Lo que están haciendo contra León XIV es un ajuste de cuentas brutal desde los sectores ultraconservadores del catolicismo, declaró recientemente el periodista Pedro Salinas, quien ha sido perseguido judicialmente por los mismos personajes que protegieron a los líderes sodálites. Para él, las acusaciones de encubrimiento no provienen de las víctimas legítimas, sino de los restos de una maquinaria ideológica herida que busca evitar reformas reales dentro de la Iglesia. En el trasfondo, la lucha de poder es feroz. Los sectores más tradicionales, algunos ligados al Opus Dei, otros al sodalicio, e incluso ciertos cardenales alineados con intereses financieros y políticos, ven con alarma cómo el nuevo pontífice podría continuar con la política de Francisco: apertura, justicia para las víctimas, reformas estructurales en la curia y, sobre todo, una purga de los encubridores históricos que aún ocupan cargos clave en el Vaticano. Pero no todos están convencidos de su inocencia. Las víctimas exigen hechos, no teorías. Una de ellas, en un video que se viralizó en TikTok, acusó directamente a las autoridades eclesiásticas de inacción, exponiendo cómo su caso fue ignorado durante años, mientras los abusadores continuaban oficiando misas y trabajando con menores. Nadie hizo nada, nadie me creyó. Y cuando hablé, me silenciaron, afirmó con lágrimas en los ojos. El testimonio encendió más dudas que certezas. ¿Era una denuncia legítima ignorada por Prebosta o fue utilizada como munición en esta guerra sucia? La línea es cada vez más delgada. José Enrique Escardó, presidente de la Red de Sobrevivientes Perú, una organización nacida a partir del escándalo sodálite, también ha tenido una relación ambigua con el Papa. Al principio, se sintió traicionado por la falta de respuesta institucional. Le envié documentos y la conferencia episcopal no hizo nada, dijo. Pero luego reconoció que fue el propio Prebosta quien los canalizó al Vaticano, acelerando el proceso que terminó con la disolución del sodalicio. Cuando llegó al Vaticano, hizo muchísimo. Eso no lo puedo negar, admitió Escardó, aunque sigue exigiendo un compromiso más firme. A esta compleja red de intereses se suma otra capa. Documentos filtrados de la Nunciatura Papal en Perú confirmarían que Prebosta cumplió con los procedimientos canónicos establecidos por Vos Estis Lux Mundi,
Además, informes del College of Cardinals Report afirman que él mismo animó a las víctimas a denunciar ante la justicia civil, un hecho poco común entre los altos mandos de la Iglesia. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Se trata de una figura que actuó con valentía frente al poder corrupto? ¿O de otro rostro sonriente del encubrimiento clerical? ¿Estamos ante un papa reformista, atrapado en una conspiración, o ante una fachada mediática construida para encubrir errores del pasado? En Roma, muchos cardenales se mantienen en silencio, pero en los pasillos de la curia ya se habla de una fractura abierta. El ala conservadora quiere sangre, el ala reformista pide tiempo, y mientras tanto, las víctimas, reales o instrumentalizadas, siguen esperando justicia. La corrupción en el Vaticano no es una teoría conspirativa, es una estructura histórica profundamente enraizada en el poder, el secretismo y la preservación de su propia autoridad, incluso a costa de las víctimas. Durante décadas, y en algunos casos, siglos, la Iglesia Católica ha protegido sistemáticamente a sacerdotes acusados de abuso sexual. Lo ha hecho mediante encubrimientos deliberados, traslados estratégicos, manipulación de pruebas, silencio institucional y presión directa a las víctimas y testigos. Aquí te explicamos cómo opera ese sistema. 1. El traslado de sacerdotes abusadores, el juego de las sillas. Cuando un sacerdote es acusado de abuso, en lugar de entregarlo a las autoridades civiles, muchas diócesis optan por trasladarlo a otra parroquia, a menudo en una comunidad diferente o incluso en otro país. Esto no solo evita el escándalo, sino que permite que el abusador continúe accediendo a nuevas víctimas. Este patrón ha sido documentado a nivel mundial, en Estados Unidos, Irlanda, México, Argentina, Chile y más. 2. Los archivos secretos. Cada diócesis posee un archivo confidencial que guarda los reportes internos de mala conducta de sus clérigos. Estos archivos rara vez son accesibles por autoridades civiles y están protegidos por el derecho canónico. Durante años, el Vaticano se ha negado a abrir estos archivos, incluso ante investigaciones judiciales. La consigna ha sido clara: la protección de la reputación eclesiástica está por encima del bienestar de las víctimas. Tercera, compensaciones a cambio de silencio. En numerosos países, víctimas han sido presionadas para firmar acuerdos de confidencialidad a cambio de compensaciones económicas o acompañamiento espiritual. Es decir, la Iglesia no solo compraba el silencio, sino que evitaba que los casos llegaran a los tribunales o se hicieran públicos. En muchos de esos documentos se exigía explícitamente no hablar del abuso con periodistas o abogados. Cuarta, el uso del derecho canónico para bloquear la justicia. El Vaticano históricamente ha argumentado que los crímenes cometidos por sacerdotes deben juzgarse primero por la justicia eclesiástica, no por la civil. Esto ha generado décadas de impunidad, ya que los procesos canónicos son lentos, opacos y controlados internamente. Muchos abusadores nunca fueron expulsados del sacerdocio ni enfrentaron cárcel, y en casos donde fueron suspendidos, simplemente desaparecieron del radar público. 5. Protección desde la cúspide. Papados enteros han estado implicados en encubrimientos masivos. Documentos filtrados muestran cómo el entonces cardenal Joseph Ratzinger, más tarde Benedicto XVI, fue informado durante décadas de abusos en distintas partes del mundo y no tomó medidas inmediatas. Juan Pablo II fue acusado de ignorar denuncias contra Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, quien abusó de menores, seminaristas y hasta de sus propios hijos. La protección era ideológica y estratégica. Se defendía a hombres poderosos porque representaban el bien mayor de la Iglesia. 6. El papel de la cultura del silencio. Dentro del clero existe una estructura piramidal y militarizada que castiga la disidencia. Los obispos que han tratado de denunciar abusos fueron marginados, silenciados o removidos. Los fieles que han exigido justicia muchas veces son señalados como enemigos de la fe o instrumentos del demonio. Esta cultura no solo protege a los culpables, destruye a los que se atreven a hablar. 7. Negación, manipulación mediática y propaganda. El Vaticano ha invertido millones en campañas para reconstruir su imagen tras los escándalos de abuso. Ha contratado firmas de relaciones públicas, financiado documentales reparadores y utilizado medios católicos para sembrar dudas sobre las denuncias. Incluso ha promovido teorías de que muchas acusaciones forman parte de ataques ideológicos contra la Iglesia.
Mientras tanto, los testimonios de las víctimas siguen siendo desacreditados o minimizados. Lo que sigue no es una historia cualquiera. Es el relato crudo y maldito de una institución que alguna vez se dijo sagrada y terminó convertida en un refugio global para depredadores sexuales con sotana. La Iglesia Católica, esa que predica la humildad, la pureza, el perdón, lleva décadas, si no siglos, ocultando un hedor que ya no puede tapar ni con toneladas de incienso. Porque cuando el altar se convierte en guarida y el confesionario en trampa, ya no hablamos de fe, hablamos de crimen organizado. El Vaticano, esa fortaleza de mármol blanco y secretos oscuros, no es solo la sede del catolicismo, es el epicentro de una red de silencio, poder y perversión. Cada vez que una víctima denunció a un cura, no solo se enfrentó al agresor, se enfrentó a toda una maquinaria diseñada para desacreditarla, aislarla, asfixiarla. Porque en la Iglesia el dolor se negocia, el trauma se silencia y la justicia se posterga hasta que ya no importa. Y ahora, en pleno 2025, ¿quién está al mando de esta estructura putrefacta? Un papa que carga con acusaciones de encubrimiento. Un pontífice que, según denuncian, permitió que un sacerdote acusado de abusar de menores viviera junto a una escuela católica. Un hombre que, siendo obispo, recibió denuncias y no movió un dedo hasta que la presión pública lo forzó. Un líder espiritual que promete limpiar la Iglesia, mientras sus manos aún tiemblan con el barro del pasado. ¿Y quiénes lo defienden? Los mismos sectores ultraconservadores que llevan décadas repartiendo rosarios mientras esconden expedientes. Aquellos que gritan «ataque a la Iglesia» cada vez que una víctima alza la voz. Los que usaron el nombre de Dios para justificar el silencio, para proteger a sus bestias internas. En nombre del Evangelio, arruinaron vidas. Pero esta historia no termina con los abusos. Termina, o mejor dicho, sigue, con la corrupción endémica que infecta cada rincón del Vaticano, el dinero sucio en bancos eclesiásticos, las redes de poder entre cardenales, las luchas intestinas entre facciones y las campañas mediáticas para lavar la imagen de los santos encubridores. El catolicismo institucional se pudre desde la cabeza. El problema ya no es de algunos sacerdotes desviados, es de una estructura que los formó, los protegió, los promovió y los reubicó. Es de una jerarquía que jamás rindió cuentas ante la ley humana porque siempre se creyó por encima de ella. Y mientras tanto, las víctimas siguen esperando algo que nunca debieron mendigar: justicia. Porque cuando el crimen se convierte en rutina y el encubrimiento en doctrina, lo que queda no es religión, es impunidad con sotana. La Iglesia Católica ha encubierto sistemáticamente casos de violación y depredación sexual durante décadas, y en muchos casos durante siglos, por varias razones profundamente entrelazadas, todas relacionadas con el poder, el miedo al escándalo y la protección de la institución por encima de las víctimas. Aquí están los factores clave. 1. Protección de la reputación institucional. El Vaticano ha temido, históricamente, que la exposición de estos crímenes destruya la imagen de santidad, moralidad y autoridad que la Iglesia proyecta al mundo. El escándalo público, especialmente relacionado con menores, puede erosionar la fe de millones. Por eso, la reacción ha sido siempre blindar a la institución, cueste lo que cueste. Prioridad número 1. Proteger a la Iglesia, no a las víctimas. Segunda, preservación del poder clerical. El clero tiene un estatus casi intocable dentro de la jerarquía católica. A lo largo de los siglos se ha construido una red jerárquica cerrada donde los sacerdotes y obispos no rinden cuentas ante la justicia civil, sino solo ante sus superiores eclesiásticos. Este sistema favorece el encubrimiento. Los abusadores son protegidos porque denunciarlos sería traicionar la estructura de poder interno. Muchos obispos veían los abusos como pecados que podían perdonarse, no como crímenes que debían denunciarse. Tercero, el voto de silencio y obediencia. Los sacerdotes hacen votos de obediencia absoluta. Esto crea una cultura del silencio, donde cuestionar, denunciar o hablar es considerado una forma de traición o desobediencia a la autoridad divina. Muchas víctimas y testigos fueron amenazadas con castigos espirituales, excomunión o destrucción de su carrera eclesiástica si hablaban. Cuarta, estrategia legal y económica. La Iglesia temía las consecuencias legales y financieras de admitir responsabilidad. En países como Estados Unidos, Irlanda o Australia,
Los pagos por daños a víctimas han costado miles de millones de dólares. Admitir que sabían y no actuaron abre las puertas a demandas millonarias y pérdida masiva de propiedades. 5. Nepotismo, redes de protección y complicidad. Muchos abusadores estaban bien conectados con obispos, cardenales o incluso papas. Algunos compartían vínculos ideológicos, económicos o incluso sexuales. Esta red de complicidades generó pactos de silencio, manipulación de expedientes, traslados encubiertos de abusadores a nuevas parroquias, todo con tal de no sacrificar a uno de los suyos. 6. Una teología de la vergüenza. La Iglesia, en lugar de proteger a las víctimas, ha promovido la idea de que los abusos sexuales son una tentación del diablo, una prueba espiritual o incluso un pecado compartido. A muchas víctimas se les hizo sentir culpables, impuras, responsables. Esto hizo que muchas callaran durante décadas. Séptima falta de voluntad para reformar el Vaticano ha tenido múltiples oportunidades para erradicar este sistema, pero la mayoría de los cambios han sido cosméticos o reactivos. No existe una fiscalía interna independiente, ni auditorías externas obligatorias. La mayoría de los abusadores siguen sin ser entregados a la justicia penal. La Iglesia dice predicar amor, compasión y verdad, pero durante décadas ha levantado muros de silencio, mentiras y encubrimiento para proteger a los suyos. No a los fieles, no a las víctimas, a los violadores con sotana. Desde los pasillos oscuros del Vaticano hasta parroquias olvidadas en Latinoamérica, miles de niños y adolescentes fueron violados, quebrados, silenciados, mientras los culpables eran trasladados, promovidos o escondidos tras la inmunidad de lo sagrado. Hoy, el Papa León XIV carga con el mismo peso, un pasado que muchos quieren enterrar y que otros exigen desenmascarar. ¿Fue un encubridor más? ¿O es víctima de una guerra sucia entre las élites del catolicismo? Pero tal vez la pregunta más incómoda es esta: ¿cuántos más hay ahí dentro, aún intocables, aún celebrando misa mientras las víctimas siguen esperando justicia? Lo cierto es que si Dios existe, hace mucho que dejó de caminar por los pasillos del Vaticano, y si el infierno es real, muchos lo construyeron con mármol, incienso y silencio. Suscríbete si quieres más investigaciones como esta, y sobre todo, no olvides, el poder que se esconde detrás de la fe también puede ser el más peligroso.